Alice, una niña de 10 años, ve cómo su vida se pone patas arriba cuando un crecimiento inexplicable la hace parecer embarazada. Con su padre injustamente encarcelado y una comunidad tomada por el miedo y la desconfianza, la familia de Alice cae en una pesadilla que expone los desafíos y secretos ocultos de todo el pueblo. La verdad que se revela no solo transforma sus vidas, sino el futuro de toda la aldea. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El sol del mediodía doraba el río, creando reflejos que danzaban sobre las aguas cristalinas, y Alice, una niña de 10 años, corría por la orilla junto a sus amigos, James y Karen. Saltaban sobre piedras, esquivaban ramas y reían a carcajadas, libres de cualquier preocupación. La tarde de sábado era perfecta, y la aldea alrededor latía con su tranquila vida, al ritmo suave de los árboles al viento y los pasos ligeros de los habitantes. Alice se sentía viva y libre en ese momento, como solo los niños pueden sentirse. El agua fresca y las sombras de los árboles eran una invitación irresistible, y cuando James la retó a un chapuzón, apenas dudó. Saltó al río, sumergiéndose profundamente y emergiendo sonriente y jadeante. Karen y James la siguieron de inmediato, y los tres empezaron a jugar a buscar conchas, riendo con cada salpicadura y cada carrera. La aldea parecía un mundo distante en ese instante, un lugar donde el tiempo parecía detenerse para permitir que su felicidad durara para siempre. Pero, en un momento, mientras Alice subía de vuelta a la orilla, sintió una leve pero molesta punzada en el estómago. Frunció el ceño, percibiendo una extraña presión que no coincidía con la ligereza del día. Puso la mano sobre su abdomen, intentando entender qué ocurría, pero la incomodidad desapareció rápidamente. Decidió no decir nada a sus amigos, no quería que la diversión se interrumpiera. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, esa sensación volvía a incomodarla en oleadas. Cuando llegó la hora de regresar a casa, Alice notó que algo había cambiado. Su camisa, que usualmente le quedaba holgada, parecía ligeramente ajustada en la zona del abdomen. Le pareció extraño y echó un vistazo rápido, notando una leve hinchazón que la hizo contener la respiración. Tal vez solo sea el almuerzo, pensó, mientras se despedía de sus amigos y caminaba sola por el sendero de regreso a la aldea. Pero, en el fondo, una pequeña inquietud comenzaba a formarse en su interior, como una sombra que no podía alejar. A la mañana siguiente, Alice se despertó con una sensación extraña e incómoda en su cuerpo. Sentía el estómago pesado, como si algo dentro de ella hubiera crecido durante la noche. Al levantarse, notó que su camisón estaba más ajustado de lo habitual. Intentando ignorar el malestar, bajó a desayunar con su madre, Lisa, quien rápidamente se dio cuenta del estado de su hija. Lisa, una mujer de rostro sereno y mirada atenta, observaba a Alice en silencio mientras ella se sentaba a la mesa. No tardó en notar que la mirada de su madre se dirigía hacia su barriga, que, sin previo aviso, parecía haberse vuelto más redondeada. Intentando disimular la preocupación, Lisa colocó una taza de leche caliente frente a Alice y le preguntó en voz suave: ¿Dormiste bien, querida? Intentaba ocultar el tono ansioso en su voz. Alice dudó, sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que Lisa intentaba esconder. Asintió con una pequeña sonrisa, pero la leve incomodidad en su estómago parecía gritar por atención. La madre, sin querer alarmarla, decidió no mencionar el cambio en el cuerpo de su hija en ese momento. En lugar de eso, esperó a que Alice saliera a jugar antes de permitir que su inquietud saliera a la superficie. Más tarde, cuando Alice fue a la escuela, Lisa se quedó frente al espejo, colocando la mano sobre su propio estómago, pensando en lo que podría estar pasando con su hija. Pasó el día en un estado de alerta, y a medida que avanzaban las horas, el leve abultamiento de Alice se convertía en un misterio para ella, una madre que creía conocer cada pequeño detalle del cuerpo de su hija. Esa noche, Lisa fue al cuarto de Alice antes de que se durmiera y, con cariño, le preguntó si sentía alguna incomodidad. Alice, con una mezcla de miedo y curiosidad, confesó que su estómago parecía más grande y que sentía una presión extraña. Los ojos de Lisa brillaron con una mezcla de compasión y ansiedad. «Debe ser solo una etapa, algo que pasará pronto», susurró, tratando de consolar a su hija mientras la arropaba. Pero en el fondo, sentía una inquietud creciente, algo que no podía ignorar. En el tercer día, la hinchazón en el vientre de Alice ya era imposible de ignorar. Lisa sentía el pecho oprimido por la preocupación y decidió que era hora de buscar ayuda. La pequeña clínica del Dr. Nail estaba en el centro del pueblo, un lugar conocido por todos. El Dr. Nail era un hombre serio,
de pocas palabras, pero siempre calmado y atento con los pacientes. Era respetado por los aldeanos, quienes confiaban en él para atender todo tipo de problemas de salud. Mientras caminaban hacia el consultorio, Lisa sostenía firmemente la mano de Alice, intentando transmitirle seguridad. Alice miraba a su alrededor, inquieta, dándose cuenta de cómo las miradas de los aldeanos parecían detenerse en ella más de lo habitual. La gente susurraba entre sí, y el rumor sobre la condición de Alice comenzaba a extenderse, como una sombra que crecía en silencio. En el consultorio, el doctor Nail saludó a madre e hija con una sonrisa gentil, pero al examinar a Alice, su rostro empezó a endurecerse. Midió, auscultó y observó el abdomen de la niña, cada vez más perplejo. Después de una serie de exámenes y preguntas cautelosas, el silencio que envolvía la sala se volvió denso, como si cada segundo estuviera cargado con una pregunta no pronunciada. Lisa intentaba leer la expresión del médico, pero él parecía dudar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, suspiró y, con voz calmada, pero sombría, comenzó a explicar. Lisa. Alice está presentando un crecimiento abdominal inusual y todos los signos indican que, hizo una pausa, mirando a la niña con precaución, está embarazada. La palabra resonó en la sala, dejando el aire suspendido. Lisa sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, sus ojos abiertos de par en par, sin poder procesar lo que escuchaba. ¿Embarazada? No podía ser. ¿Alice era solo una niña? Miró a su hija, que también parecía confundida, sin entender del todo la palabra, pero sintiendo la gravedad del momento. Doctor Nail, eso no puede ser cierto. Alice solo tiene 10 años. Murmuró Lisa, en estado de shock. Entiendo su reacción, Lisa, respondió el médico con tono grave. Pero revisé todos los signos. Sé que esto es inusual, pero no hay otra explicación. Lisa negó con la cabeza, aturdida, y, sin fuerzas para hablar más, simplemente abrazó a Alice, apretándola con una mezcla de protección y desesperación. En ese instante, la tranquilidad del pueblo se desmoronó por completo. La noticia del diagnóstico de Alice se esparció por la aldea con la rapidez de un incendio. Las voces susurrantes, que antes solo observaban a la familia con curiosidad, ahora llevaban un tono cortante de juicio y horror. El nombre de Antonio, el padre de Alice, comenzó a mencionarse en conversaciones apresuradas y miradas desconfiadas, sin que la familia tuviera la oportunidad de defenderse. Para todos, la situación era inconcebible, y el corazón del rumor encontró pronto un objetivo, el propio Antonio. Antonio, un hombre sencillo y de pocas palabras, conocido por su dedicación al trabajo de pescador, jamás podría imaginarse en el centro de semejante acusación. A la mañana siguiente del diagnóstico, fue llamado a la comisaría local. La orden no contenía detalles, solo una instrucción de presentarse de inmediato. Confuso, miró a Lisa, quien tenía el rostro pálido y los ojos humedecidos, abrazando a Alice como si pudiera protegerla de toda la oscuridad que parecía envolverlos. Al llegar a la comisaría, Antonio fue recibido con miradas frías de los policías y del comisario. Las preguntas comenzaron de forma dura y directa, sin el más mínimo intento de suavidad. Antonio, ¿es consciente de las sospechas que recaen sobre usted y su hija? El shock fue instantáneo. Antonio sintió el cuerpo endurecerse mientras la sangre le subía al rostro, una mezcla de furia e incredulidad. ¿Qué? ¿Me están acusándome de algo? Su voz temblaba con una indignación que nunca antes había sentido. Existen rumores, respondió el comisario, sin parpadear. Y, considerando la situación, no podemos ignorarlos. Los murmullos de condena se intensificaban afuera de la comisaría. Cada persona de la aldea que pasaba frente a la pequeña ventana con barrotes lanzaba miradas de reproche y desprecio. Lisa y Alice, que estaban en la sala de espera, podían escuchar los susurros que resonaban en las paredes de madera. Lisa sostenía la mano de Alice con tanta fuerza que sus dedos se tornaron pálidos, como si, de esa manera, pudiera proteger a su hija de la tormenta que se cernía sobre ellos. Los interrogatorios continuaron durante horas. Con cada pregunta insidiosa y acusadora, Antonio sentía que se hundía aún más en la desesperación. Intentaba explicar, argumentar, pero las palabras le fallaban ante la absurda desconfianza que lo rodeaba. Para los policías y para muchos aldeanos, Antonio ya era culpable. Las historias que él contaba sobre sus días de trabajo junto al río, sobre los momentos que pasaba con su hija, parecían ahora, bajo la luz de la sospecha y la malicia, perder todo sentido de ternura y simplicidad. Finalmente,
Antonio fue dejado en una celda fría y vacía, con el peso de las acusaciones pendiendo sobre él como un manto de plomo. Intentó recordar cada momento que había pasado con Alice, cada sonrisa, cada palabra de cariño, pero ahora todo parecía desdibujado por el horror de aquella acusación impensable. Y, mientras el sol se ponía sobre la aldea, Lisa, con el rostro húmedo de lágrimas y el corazón destrozado, llevaba a Alice a casa, consciente de que, a partir de ese día, sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Antonio se sentía encarcelado no solo por las frías paredes de la celda, sino por un dolor profundo que parecía perforarle el alma. La pequeña ventana, demasiado alta como para ver el exterior, dejaba entrar solo una luz tenue, recordándole que el mundo afuera seguía mientras él se hundía en la oscuridad. Los días en prisión eran largos, llenos de miradas de desprecio y murmullos de odio de los otros presos, que ya lo habían condenado incluso antes de un juicio. Cada noche traía consigo un nuevo tipo de tormento. Antonio podía escuchar las voces enfurecidas de los otros detenidos, hombres que jamás lo habían conocido realmente, pero que ahora lo señalaban como el monstruo que amenazaba a los inocentes. Es él, el padre que abusó de su propia hija, susurraban algunos, mientras otros lanzaban insultos más agresivos. A medida que los días pasaban, Antonio no lograba comprender cómo su vida pacífica se había transformado en una pesadilla tan cruel y sin sentido. Cuando comenzaron las agresiones físicas, Antonio se sintió aún más impotente. En la tercera noche, lo despertó un tirón violento, uno de los presos lo miraba con odio antes de darle el primer golpe. En pocos segundos, otros detenidos se unieron, dándole puñetazos y patadas mientras le escupían insultos. Intentó protegerse, acurrucándose en el suelo, sintiendo cada golpe y cada palabra cruel. La humillación era completa, y ni siquiera los guardias, que observaban desde lejos, hicieron algo por intervenir. Desesperado y agotado, Antonio encontró algo de alivio escribiendo cartas para Lisa y Alice. Tomaba el papel con las manos temblorosas, intentando poner en palabras todo lo que sentía, el dolor físico, el miedo constante, pero sobre todo, el inmenso amor que sentía por su familia. En sus cartas, intentaba mostrarse fuerte para ellas, les contaba historias antiguas y hablaba de su esperanza de que algún día todo se aclarara. Las cartas eran, en realidad, un intento de aferrarse a su humanidad en un lugar que parecía decidido a arrancarle cada pedazo de dignidad. Alice, pequeña mía, perdóname por no estar allí para protegerte. Eres mi mayor tesoro, y todo lo que deseo es volver a verte sonreír. Cree, por favor, que tu padre jamás te haría daño, escribió una noche, mientras las lágrimas y la tinta se mezclaban en el papel. Para Lisa, las cartas de Antonio eran un consuelo amargo. Las leía en silencio, sintiendo cómo se le oprimía el corazón al imaginar el sufrimiento de su esposo. Guardaba cada una de ellas como un tesoro, una prueba del dolor que él soportaba por una acusación que, para ella, era absurda. Sin embargo, las cartas también la ayudaban a recordar al hombre amable y protector que conocía, el hombre que amaba y que ahora estaba siendo destruido por una culpa que no le pertenecía. Cada línea que Antonio escribía era un grito de desesperación, una súplica silenciosa para que su verdad fuera escuchada. Y así, mientras él sufría en la fría celda, Lisa y Alice intentaban sobrevivir al estigma y al prejuicio que envolvía sus vidas, sosteniéndose en la frágil esperanza de que, algún día, la inocencia de Antonio sería finalmente revelada. Las noches de Lisa se habían vuelto interminables. El silencio de la casa, antes acogedor, ahora parecía asfixiarla. Sin Antonio a su lado, el vacío se ampliaba, y ella necesitaba encontrar fuerzas para enfrentar sola el peso de las acusaciones que ahora los aislaban de la aldea. Cada vez que salía de casa, las miradas la seguían con juicio y curiosidad apenas disimulada. Algunas mujeres murmuraban entre ellas, e incluso los vecinos más cercanos evitaban cruzar miradas con ella. Pero si bien los rumores la incomodaban, lo que realmente la mantenía despierta eran las dudas que, poco a poco, empezaban a tomar forma en su mente. Cuanto más pensaba en la situación, más surrealista y desconcertante le parecía. Alice era solo una niña, y por más que Lisa repasaba todos los detalles de los últimos meses, nada tenía sentido. Había algo extraño en ese diagnóstico. Durante una de sus noches de insomnio, sentada en la mesa de la cocina y revisando los pocos papeles que tenía de la clínica, tuvo el impulso de empezar a investigar por su cuenta. Sabía que su pregunta podía parecer absurda para los demás, pero para ella tenía todo el sentido. ¿Y si el diagnóstico estaba equivocado? Lisa comenzó a visitar la clínica local, fingiendo querer saber más sobre el estado de Alice, pero en su mente tenía otra intención. Hizo preguntas a las enfermeras y buscó respuestas en conversaciones rápidas, pero no encontraba una explicación convincente. Un día,
fue a la biblioteca improvisada de la aldea en busca de información sobre las condiciones que podrían causar el hinchazón abdominal que presentaba Alice. Hojeó libros de medicina, buscando cualquier detalle que le ofreciera alguna pista, alguna palabra que diera sentido a lo que estaba enfrentando su hija. Entre un capítulo y otro, encontró menciones a condiciones raras, infecciones e incluso enfermedades que podrían causar síntomas similares a los de un embarazo. Cada página que leía aumentaba la sensación de que la respuesta estaba ahí, muy cerca de ella, pero aún invisible. Regresó a casa con los ojos ardiendo de cansancio, pero con una determinación renovada. Ahora, Lisa tenía algo a lo que aferrarse, la posibilidad de que la explicación de lo que le ocurría a Alice fuera mucho más compleja de lo que todos podían imaginar. Cada noche que pasaba, Lisa se sumergía más en los libros y papeles que conseguía, emprendiendo una búsqueda incansable. Empezaba a notar pequeños detalles que no encajaban, exámenes anteriores que se habían hecho con prisa, comentarios de enfermeras que ahora le parecían sospechosos, y un instinto que le decía que su hija no estaba embarazada, sino que luchaba contra algo que nadie aún había comprendido. Así, mientras el sol salía en la aldea, Lisa terminaba otra noche en vela. Sabía que su búsqueda podía ser vista como una ilusión desesperada, pero no le importaba. Para proteger a Alice y liberar a Antonio de la prisión, Lisa estaba dispuesta a seguir cualquier pista, cualquier posibilidad, aunque fuera en contra de todo lo que le decían. El pueblo, que antes era un lugar pacífico donde cada rostro era familiar y cada saludo llevaba una sonrisa, ahora estaba envuelto en susurros inquietos. En el mercado, en las esquinas, en las puertas de las casas, los aldeanos hablaban sobre Antonio y Lisa, sobre Alice y la historia que todos encontraban imposible de creer, pero que no podían ignorar. Aquella familia, que siempre había sido vista con respeto, ahora era el centro de una tormenta silenciosa y feroz. Algunos aldeanos, tocados por la ternura con la que siempre habían visto a Antonio y Lisa con Alice, se negaban a creer en la culpabilidad del padre. Para ellos, la idea de que pudiera haberle hecho algún daño a su hija era inconcebible. Recordaban a Antonio como un hombre trabajador, dedicado a la pesca y a su familia, un padre que mostraba orgullo y amor por su hija. En conversaciones discretas, estos aldeanos murmuraban palabras de apoyo, intentando convencerse de que, de algún modo, había ocurrido un error y que la verdad, cuando saliera a la luz, traería justicia. Pero otras miradas eran duras, incrédulas, carentes de cualquier empatía. El rumor, alimentado por el diagnóstico y las sospechas que pesaban sobre Antonio, hacía crecer un sentimiento de miedo y desaprobación. ¿Y si realmente es culpable?, decían algunos. El horror de esa posibilidad les causaba escalofríos, pero para muchos, el simple hecho de considerar esa opción era suficiente para condenarlo. Era más fácil aceptar la idea de un culpable cercano que entender el extraño misterio que rodeaba a Alice. Lisa podía sentir el peso de cada mirada al salir de casa, cada paso hacia la panadería, cada ida a la tienda era ahora una prueba de resistencia. Las palabras susurradas, las cabezas que se giraban con reprobación o lástima, la hacían sentirse sola y expuesta, como si todo el mundo conociera un secreto que ella no podía descubrir. Un grupo de vecinas se acercó a ella un día, con rostros tensos, como si aquello fuera un deber incómodo que no podían evitar. Lisa, debes pensar en el bienestar de Alice, dijeron en susurros, pero con tono firme. Tienes que protegerla. Lisa escuchaba, inmóvil, con un nudo en la garganta. Quería responder, gritar que todo aquello era un error terrible, pero sabía que sus palabras no cambiarían las opiniones que ya se habían arraigado. Otros vecinos, por el contrario, pasaban por su lado y murmuraban discretos, fuerza, Lisa, o le dedicaban un leve gesto de apoyo con los ojos llenos de lástima. Sabían que ella enfrentaba una lucha injusta, pero su simpatía hacía poco por aliviar el sufrimiento y el aislamiento que ella y Alice sentían. A medida que pasaban los días, el pueblo se convertía en un campo dividido, donde el juicio y la sospecha se entrelazaban con la empatía y la esperanza. Lisa se sentía atrapada entre dos fuerzas opuestas, y cada día la atmósfera a su alrededor se volvía más opresiva, asfixiante, hasta el punto de casi desear no tener que salir de casa nunca más. Y, mientras los susurros crecían y las voces del pueblo se dividían, Lisa sabía que necesitaría una fuerza inimaginable para enfrentar las miradas de aquellos que ya habían decidido su propio veredicto. En las últimas semanas, el dolor que sentía Alice se había vuelto un visitante constante. El malestar, antes esporádico, ahora aparecía en oleadas de dolor agudo que, en algunos momentos, hacían que su pequeña figura temblara y se encogiera. Intentaba ocultar las lágrimas cuando el dolor se hacía más intenso, evitando preocupar a su madre, que ya parecía tan abrumada. Una tarde, mientras Lisa preparaba un té en la cocina,
Alice se acercó sosteniéndose el vientre con sus manos pequeñas y mirando a su madre con una expresión que mezclaba confusión y miedo. «Mamá, esto duele, mucho», murmuró Alice, con voz baja, como si quisiera disculparse por mencionarlo. «¿Hice algo malo para merecer esto?». Lisa sintió que el corazón se le partía al escuchar la pregunta. Dejó lo que estaba haciendo y rápidamente fue hacia su hija, arrodillándose a su lado y envolviéndola en sus brazos. Le faltaban palabras, pero sabía que Alice necesitaba respuestas, alguna certeza que aliviara su temor. «No, mi querida, no has hecho nada malo. A veces, cosas extrañas suceden en nuestro cuerpo y no las entendemos, pero estoy aquí contigo, vamos a descubrir qué está pasando juntas, ¿está bien?», dijo Lisa, tratando de infundir firmeza en su voz, aunque sentía que cada palabra llevaba consigo una incertidumbre que no podía ocultar. Alice observó el rostro de su madre, buscando algún signo de que todo aquello pasaría pronto, pero la expresión cansada de Lisa solo aumentaba su propia inquietud. En su mente, aún tan joven y llena de sueños, el peso de todo aquello era insoportable. «¿Por qué está así mi barriga?», pensaba ella. «¿Por qué me está pasando esto?». En las noches en que el dolor se volvía más intenso, Alice despertaba de repente, asustada, y sentía una culpa profunda que ni siquiera sabía explicar. Era como si, de algún modo, el sufrimiento de su madre y la ausencia de su padre fueran su responsabilidad. «¿Estará mamá triste por mi culpa?», susurraba para sí misma, tratando de alejar pensamientos que su corta edad apenas podía comprender. En cada crisis de dolor, Lisa luchaba por calmarla, pero el propio miedo que crecía en su corazón hacía la tarea aún más dolorosa. Se acostaba al lado de Alice, abrazándola mientras ella se encogía, y le contaba historias de tiempos más felices, tratando de distraerla de algo que ningún remedio parecía aliviar. «Todo esto va a pasar, mi amor. El doctor Nail aún descubrirá qué está ocurriendo, y te veremos Ana otra vez, corriendo y jugando como antes, te lo prometo», susurraba Lisa, aunque cada promesa que hacía le provocaba una punzada de duda y culpa por no tener las respuestas. Pero, en el fondo, la incertidumbre se alojaba en Alice, quien cada día se veía más atrapada en un misterio que ni su madre parecía capaz de resolver. Y mientras los susurros y los juicios continuaban resonando por la aldea, el enigma que crecía dentro de Alice se volvía una sombra constante sobre todos ellos, una presencia silenciosa e implacable que hacía que el futuro se tornara cada vez más incierto. El tiempo pasaba de manera implacable, y el estado de Alice solo empeoraba. El diagnóstico del doctor Nail seguía firme, y la pequeña aldea, aún dividida entre acusaciones y compasión, permanecía paralizada, como si la vida misma se hubiera detenido a la espera de un desenlace para este perturbador misterio. Entonces se tomó una decisión drástica. Ante el agravamiento del estado de Alice, el doctor Nail decidió que era momento de llamar refuerzos médicos. Envió un mensaje urgente a la doctora Nicole, una médica de la gran ciudad conocida por su competencia y experiencia en casos complejos. Apenas recibió la noticia, la doctora Nicole se preparó para viajar a la aldea, mentalizada en el misterio que la esperaba. Cuando llegó, su figura imponente y su semblante decidido inspiraron confianza en Lisa, quien, exhausta y angustiada, veía en ella una posible respuesta. La doctora saludó a Lisa con firmeza, y sus ojos, al analizar la situación, reflejaban determinación y cuidado. «Señora Lisa, supe todo lo que su hija y su familia han pasado. Vamos a resolver esto de la mejor manera posible. Pero quiero que esté preparada para lo que viene, porque haremos lo necesario para garantizar la seguridad de Alice», dijo la doctora Nicole, con voz calmada, pero firme, mientras examinaba atentamente a la niña. Durante el examen, la doctora Nicole fue minuciosa. Utilizó cada herramienta disponible, verificó señales, tomó notas detalladas y conversó con Alice para entender lo máximo posible sobre lo que ella sentía. Pero había algo en la condición de la niña que no parecía encajar con el diagnóstico. Aunque la apariencia y la hinchazón abdominal recordaban a un embarazo, la doctora Nicole sentía que algo estaba fuera de lo común, como si hubiera un elemento invisible, una verdad no revelada que rodeaba toda la situación. Tras un largo examen, la doctora Nicole se sentó junto a Lisa, observándola con empatía y seriedad. «Lisa, hay algo que necesito sugerirle», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Alice está muy debilitada, y hay riesgos significativos para su salud. Considerando la situación, sería prudente programar una cesárea. Ella es solo una niña, y esto puede evitar complicaciones durante el parto». Lisa escuchó las palabras de la doctora con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Cesárea? Alice, su pequeña Alice, someterse a una cirugía tan invasiva.
Quería gritar, negarse, pero sabía que la doctora Nicole era la única persona en la que podía confiar en ese momento. Yo lo entiendo, doctora Nicole. Solo quiero lo mejor para ella, respondió Lisa con voz temblorosa, mientras apretaba las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La doctora Nicole asintió, colocando una mano sobre el hombro de Lisa en un gesto de solidaridad. Pero, incluso mientras organizaba los detalles para la cesárea e instruía al equipo de la clínica, algo dentro de ella continuaba inquieto. Un presentimiento, una sensación persistente de que había una pieza fuera de lugar. Mientras la aldea aguardaba ansiosa la cirugía de Alice, la doctora Nicole se preguntaba si lo que estaba a punto de descubrir resolvería el misterio o solo revelaría una verdad aún más perturbadora. Había llegado el día de la cirugía, y toda la aldea parecía contener la respiración. Lisa se encontraba en un estado emocional deplorable, dividida entre la ansiedad y una pizca de esperanza. Alice, acostada en la camilla, miraba al techo con ojos grandes y asustados, sin comprender completamente lo que sucedería. La doctora Nicole, a su lado, mantenía una calma controlada mientras repasaba mentalmente cada detalle del procedimiento. A lo largo de la mañana, la pequeña clínica se llenó de un silencio que solo se rompía con el suave ruido de los pasos del equipo médico y el sonido de los instrumentos siendo preparados. Lisa sostenía firmemente la mano de Alice, tratando de transmitirle toda la valentía que ella misma luchaba por mantener. Cuando la doctora Nicole comenzó la cesárea, la tensión era palpable. Cada movimiento del equipo se realizaba con precisión y calma, pero los rostros estaban serios, conscientes de la delicadeza de la situación. La aldea aguardaba, pero nadie estaba preparado para lo que la doctora Nicole estaba a punto de descubrir. Al abrir cuidadosamente el abdomen de Alice, la doctora Nicole percibió algo inesperado. Donde deberían haber señales de un embarazo, todo lo que encontró fue una cantidad alarmante de líquido acumulado. La expresión de la médica cambió de sorpresa a asombro, y rápidamente evaluó la situación, observando atentamente los órganos internos de la niña. La doctora Nicole concluyó el procedimiento con el máximo cuidado, drenando el líquido que se había acumulado en el abdomen de Alice. Al terminar, llamó a Lisa para explicarle lo que realmente estaba sucediendo. Lisa, Alice no estaba embarazada. Ella presenta una condición llamada ascitis, que causa la acumulación de líquido en el abdomen, dando la apariencia de un embarazo, dijo la doctora, colocando una mano en el hombro de la madre. Creo que esto es el resultado de una infección parasitaria, algo que probablemente contrajo en algún ambiente contaminado, como el río. Lisa llevó las manos al rostro, apenas pudiendo creer lo que escuchaba. Una mezcla de alivio y terror recorrió su cuerpo. Alivio, porque finalmente tenía una explicación plausible e inocente para el estado de su hija. Terror, porque aquello confirmaba que Alice, y tal vez otras personas, habían estado expuestas a algo invisible y peligroso. Mientras la verdad sobre la condición de Alice se revelaba en esa pequeña sala de cirugía, el misterio del río y de las aguas que bañaban la aldea adquiría un nuevo y terrible significado. La noticia sobre la verdadera condición de Alice y el error en el diagnóstico llegó a la comisaría como un soplo de aire fresco después de una larga tormenta. Para las autoridades, la revelación de que Alice sufría de una infección parasitaria y no de un embarazo cerró de inmediato el caso contra Antonio. Sin embargo, el proceso de su liberación no estuvo acompañado de alegría y alivio. Al salir de la cárcel, Antonio se sentía como un hombre cambiado, pero no de la forma que hubiese deseado. Cuando las puertas se abrieron, Antonio caminó hacia el exterior con pasos lentos y la mirada baja. Su cuerpo llevaba las marcas de las agresiones que había sufrido, y su espíritu, antes tan firme, ahora parecía cargado de una tristeza casi palpable. El dolor físico de los golpes recibidos era soportable, el verdadero peso venía de las cicatrices invisibles que llevaba en el alma, la carga de la humillación, la traición de la comunidad y la desesperación que había sentido al ser separado de su familia bajo una acusación tan terrible. Lisa lo esperaba afuera, con el rostro marcado por el agotamiento, pero con los ojos llenos de compasión. Al verlo, no pudo contener las lágrimas. Se acercó a él despacio, casi con timidez, como si temiera que fuera un reflejo, algo intangible que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Sin decir nada, lo envolvió en un abrazo, estrechándolo contra sí como si quisiera protegerlo de todo el sufrimiento que aún parecía acecharles. Antonio, después de un largo silencio, le devolvió el abrazo. La sensación de estar de nuevo en los brazos de Lisa era a la vez reconfortante y dolorosa. Sabía que le esperaba un largo camino antes de poder sentirse completo otra vez. El regreso de Antonio a la aldea fue acompañado de miradas inciertas y murmullos reprimidos.
Algunos vecinos evitaban su mirada, tal vez por culpa, tal vez por vergüenza. Otros simplemente lo observaban con incomodidad, como si fuera un recordatorio viviente del error colectivo que habían cometido. En casa, Antonio intentaba retomar su vida junto a Lisa y Alice, pero las noches estaban llenas de pesadillas y recuerdos que no lograba borrar. En silencio, pasaba largas horas despierto, sentado en la silla de la cocina, mirando hacia la oscuridad a través de la ventana y pensando en el tiempo que había perdido, en su reputación manchada y en el dolor que aún ardía en su pecho. Lisa lo observaba con preocupación, pero sabía que no existían palabras que pudieran aliviar completamente el sufrimiento que él cargaba. Con el tiempo, la relación entre ellos se convirtió en un delicado equilibrio de paciencia y comprensión. Aunque estaban juntos nuevamente, una sombra se cernía sobre la familia. El peso de las cicatrices de Antonio y la incertidumbre sobre la salud de Alice seguían acosándolos, una presencia silenciosa que hacía de cada día un desafío para reconstruir la confianza y la paz que habían perdido. Y mientras la aldea seguía adelante, intentando olvidar el error cometido, Antonio, Lisa y Alice trataban de encontrar una nueva forma de vivir, sabiendo que jamás volverían a ser los mismos. Con el paso de los días, Alice empezaba a sentir el peso de todo lo que había sucedido, aunque, en su inocente corazón de niña, los detalles todavía fueran difíciles de comprender. Las conversaciones susurradas entre los adultos, las miradas desconfiadas que antes no existían y las expresiones tensas de sus padres le provocaban una sensación constante de culpa y confusión. Se sentía como alguien que había cometido un error, aunque no supiera cuál. Una noche, Alice observaba a su madre mientras Lisa le preparaba la cena. La mujer se movía en silencio por la cocina, con una expresión cansada y sombría. Alice, que hasta entonces nunca había cuestionado nada más allá de su dolor físico, empezó a sentir una inquietud dentro de sí. Después de un largo silencio, soltó la pregunta que la atormentaba. «Mamá, ¿por qué las personas me miran así? ¿He hecho algo malo?» Lisa se detuvo, con las manos todavía sosteniendo el plato, y se volvió hacia su hija. Por un instante, el peso de todo lo que había ocurrido parecía estar reflejado en su rostro, y las palabras de consuelo que normalmente saldrían de inmediato se quedaron atoradas. Respirando hondo, Lisa se sentó junto a la niña y le acarició suavemente el cabello. «Mi amor, nada de esto es tu culpa», comenzó Lisa, tratando de mantener la voz firme. «Lo que te pasó es algo que ni los adultos entienden completamente. Pero tú no has hecho nada malo, Alice, nada». Alice bajó la mirada, sintiéndose aún más perdida. Las palabras de su madre, aunque cariñosas, no lograban apagar el malestar que sentía. Recordaba a las personas en la aldea murmurando mientras ella pasaba, las preguntas que la rodeaban y, sobre todo, la mirada de su padre, que parecía siempre triste y distante desde que había regresado a casa. Sin saber cómo lidiar con todo esto, Alice comenzó a dudar de sí misma. Pero, si no hice nada malo, ¿por qué todos parecen tan tristes y enojados?, susurró, apretando las manos en su regazo. Lisa sintió un nudo en el pecho al ver la angustia de su hija. Sabía que, por más que explicara, nada podría devolverle a Alice la inocencia perdida, la ligereza que antes formaba parte de su vida. Lisa luchaba por mantener la serenidad, tratando de elegir cuidadosamente sus palabras. A veces, las personas no saben cómo manejar lo que no comprenden, Alice. Y cuando están confundidas, pueden actuar de maneras que no son justas. Lamentablemente, algunos adultos también cometen errores, y eso nos ha lastimado a ti y a nuestra familia. Pero ahora estamos juntos, y haré todo lo posible para que te sientas segura y amada, ¿de acuerdo?, respondió Lisa, mientras sostenía las manos de su hija. Alice asintió con la cabeza, pero la sombra de la duda seguía rondando en su corazón. Sentía que algo se había roto, algo que antes le daba una sensación de ligereza y protección. Ahora, todo parecía oscuro y pesado, y, aun en casa, una parte de ella se preguntaba si algún día volvería a sentirse plena otra vez. Las noches de Alice se habían convertido en una mezcla de sueños perturbadores y una vigilia inquieta. Se preguntaba si había algo malo en ella, algo invisible que la hacía diferente de las otras niñas, y el miedo de que ese error jamás desapareciera la acompañaba día y noche. Y, aunque Lisa intentaba devolver la paz al corazón de su hija, la angustia de Alice parecía cada vez más un peso invisible, una carga que solo ella comprendía en toda su profundidad. Tras la revelación sobre la condición de Alice, un nuevo tipo de murmuración se apoderó de la aldea. Esta vez, no era sobre sospechas o desconfianzas, se trataba de la necesidad de un cambio. La verdad había traído consigo una comprensión dolorosa, una advertencia que ya nadie podía ignorar: las aguas del río,
antes tan cristalinas y llenas de vida, podrían ocultar peligros silenciosos. La noticia de que la acumulación de líquido en el cuerpo de Alice había sido causada por una infección parasitaria sacudió profundamente la confianza de los habitantes. Otras familias comenzaron a preocuparse por sus propios hijos, y no tardaron en unirse en un llamado colectivo. Necesitaban algo más que médicos ocasionales y consultas rápidas, precisaban de una estructura adecuada, algo que pudiera cuidar y proteger a toda la comunidad. Liderados por Lisa, Antonio y la doctora Nicole, un grupo de aldeanos preparó una petición para exigir el apoyo de las autoridades locales en la creación de una clínica de salud. Era un paso audaz para una aldea pequeña y olvidada, pero la situación se había vuelto insostenible. Necesitaban asistencia médica constante, campañas de concientización sobre la importancia de la higiene y respuestas más ágiles ante crisis de salud. Las autoridades de la ciudad cercana recibieron la petición con sorpresa, pero no pudieron ignorar la gravedad de lo ocurrido en un lugar tan pequeño. Representantes de salud pública llegaron a la aldea para evaluar las condiciones y quedaron impresionados con el esfuerzo conjunto de la comunidad. En las semanas siguientes, un equipo especializado fue enviado para analizar las aguas del río e investigar posibles focos de contaminación. Mientras tanto, comenzaron a organizarse campañas de concientización. Los padres y madres se reunían para aprender sobre medidas preventivas, mientras las niñas y los niños recibían enseñanzas sobre la importancia de la higiene y el cuidado del agua. Era como si una nueva mentalidad naciera entre ellos, una unión que no solo compartía las alegrías de la aldea, sino también la responsabilidad y los cuidados necesarios para el futuro. Lisa, aunque aún marcada por el trauma vivido, encontró un nuevo propósito al involucrarse en las campañas y en las reuniones con los especialistas. Sentía que, de alguna forma, la lucha de Alice, el sufrimiento de Antonio y el dolor de su familia no habían sido en vano. La comunidad finalmente daba un paso adelante, buscando asegurar que ninguna otra niña tuviera que pasar por lo que Alice había enfrentado. A pesar de la atmósfera de esperanza, los miedos aún persistían. Había algo doloroso en ver al río, que antes simbolizaba alegría y paz, ahora rodeado de sospechas y advertencias. Los aldeanos intentaban conciliar la visión nostálgica del río con la realidad de los riesgos que ahora conocían, y esa transformación era difícil. Pero, entre esfuerzos y temores, algo más grande comenzaba a emerger, la certeza de que, unidos, podían enfrentar cualquier desafío. Mientras la aldea se adaptaba a este nuevo capítulo, Lisa y Antonio observaban la transformación junto a Alice. Sabían que, aunque el río aún guardaba secretos e incertidumbres, la aldea, por primera vez, había decidido enfrentar sus miedos y cuidar de su propio futuro. Alice comenzó su tratamiento con una rutina rigurosa de medicamentos y cuidados, orientada por la doctora Nicole y acompañada de cerca por Lisa. La niña, que antes se veía consumida por un dolor inexplicable y constante, ahora empezaba a sentir cómo su cuerpo se recuperaba, como si, poco a poco, ese peso extraño y doloroso fuera alejándose. El tratamiento, aunque intenso, mostraba signos visibles de mejora cada día. La hinchazón que tanto la había hecho sufrir empezaba a disminuir, y los dolores, antes cotidianos, ya no aparecían con la misma frecuencia. La aldea, observando de lejos la recuperación de Alice, sentía alivio, como si un peso colectivo fuera suavemente retirado de todos. Sin embargo, a pesar del progreso físico, quedaba algo más profundo y difícil de sanar. Alice ya no era la misma niña. La ligereza y despreocupación que antes definían su mirada habían sido reemplazadas por un silencio pesado y una expresión que mezclaba desconfianza y cansancio. A veces, incluso en las mañanas más soleadas, se la veía parada en la ventana, mirando al vacío con una expresión distante, como si intentara entender algo invisible, algo que su corta edad y su joven corazón aún no podían comprender. Lisa notaba ese cambio en su hija e intentaba, de todas las maneras posibles, acercarse a ella. Le contaba historias divertidas de su propia infancia, intentaba sacar risas en los momentos de descanso, pero Alice parecía no responder de la misma forma. Cuando Lisa miraba a los ojos de su hija, veía un reflejo de su propio miedo y la desconfianza que había sentido durante toda aquella prueba, como si Alice hubiera absorbido cada fragmento de dolor que habían vivido juntos. Antonio, por su parte, luchaba con sus propias cicatrices. Al ver a Alice cada vez más callada, sentía un peso en el corazón que no sabía cómo aliviar. El tiempo que pasó separado de ella, las acusaciones que enfrentó, las miradas de juicio que aún se cernían sobre la aldea, todo formaba un muro invisible entre él y su hija, un muro que temía nunca poder derribar. Cierta noche, mientras Lisa arropaba a Alice antes de dormir, la niña susurró una pregunta que reflejaba lo que sentía por dentro. «Mamá, ¿por qué nos pasó todo esto?»
Sigo sintiendo como si hubiera hecho algo mal, como si todos se hubieran puesto tristes por mi culpa. Lisa sintió un nudo en el pecho al escuchar las palabras de su hija. La abrazó con fuerza, intentando envolverla en una sensación de seguridad que tal vez ni ella misma había recuperado del todo. Nada de esto fue culpa tuya, querida. A veces, cosas difíciles le suceden a personas buenas. Pero has sido muy valiente, y ahora te estás recuperando, poco a poco. Todo esto pasará, y siempre estaremos aquí para ti, dijo Lisa, con la voz cargada de emoción. Alice cerró los ojos, intentando dejar que esas palabras la reconfortaran. Sin embargo, el vacío que sentía era profundo, como una sombra que no desaparecía, incluso en los días más luminosos. Mientras la aldea celebraba su recuperación física, Lisa y Antonio se daban cuenta de que, aunque el cuerpo de Alice se estaba sanando, las marcas invisibles dejadas por los juicios, el aislamiento y el miedo aún permanecían, silenciosas y profundas. Sabían que la verdadera curación llevaría tiempo, y que necesitarían toda la paciencia y el amor posibles para ayudar a su hija a reencontrar su propia luz. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.